Buen día. La información de este video se relaciona con expresar números algebraicos en la hoja de cálculo. Comencemos a explicar qué es una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es una cuadrícula y tiene el propósito que en ella podemos elaborar tablas y gráficas a partir de información numérica. Cada cuadro de dicha cuadrícula se llama celda y una celda almacena texto, números o fórmulas. Cada celda se identifica por una letra y un número. Veamos ejemplos. Me sitúo en esta celda y esa celda tiene etiqueta superior B y etiqueta en el lado izquierdo. Por lo tanto, esta celda se identifica como la celda B2. Por ejemplo, esta celda tiene etiqueta superior D y etiqueta del lado izquierdo 10. Por lo tanto, esta celda se llama celda D10. De esta manera podemos identificar cada celda de la hoja de cálculo. Un ejemplo adicional, esta celda sería la celda A9. Podemos observar que primero se escribe la letra en mayúscula e inmediatamente después el número. De esta manera entonces podemos identificar las celdas y de esta forma es muy importante hacer referencia a cada una de ellas. Por ejemplo, esta sería la celda C3, por ejemplo, esta sería la celda B14 y así sucesivamente. Por ejemplo, esta la celda F1. Como se comenta aquí, las celdas almacenan texto, números y fórmulas. Vamos a ver ejemplos. Puedo colocar el nombre para una columna, otro texto puede ser calificación, el nombre de una persona y aquí otro, por ejemplo. Entonces tenemos una tabla donde podemos almacenar información numérica. Por ejemplo, puede ser 9 y 10. A la tabla se le puede colocar bordes para darle un formato adecuado. Para esto existen funciones adecuadas en la hoja de cálculo que nos permiten realizar la tarea. No se hace como lo estoy haciendo yo ahorita. Vamos a ver qué sería una fórmula en la hoja de cálculo. Tenemos que una fórmula es una expresión que contiene operaciones aritméticas donde puede ser suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces y datos, pero esos datos van a ser expresados a través de las celdas, es decir, por medio de sus etiquetas, por ejemplo, D1, E4 y de manera análoga con los datos que se estén utilizando. Pero algo importante aquí también, una fórmula va a iniciar con el signo de igualdad. Supongamos que en la celda A2 tenemos el dato 5 y en la celda B2 tenemos el dato 10. Queremos hacer una fórmula y el resultado lo queremos colocar, por ejemplo, en la celda B6. ¿sí? El resultado de la suma lo vamos a expresar en esta celda. Para escribir la fórmula, requiero escribir el igual. Posteriormente, las referencias de las celdas que contienen los datos. Por ejemplo, en este caso sería A2, la operación aritmética que voy a realizar, por ejemplo la suma, y de la otra celda que requiero colocar su dato. En este caso sería la celda B2. De esta manera estaríamos expresando la fórmula. Una vez escrita la fórmula se da Enter y nos arrojaría el resultado de 15. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora vamos a colocar el resultado en esta celda y quiero hacer la división de 10 entre 5. Por lo tanto, comenzaría colocando el signo de igual, que es el primer elemento de una fórmula. Posteriormente coloco el dato de la celda B2, que en este caso sería así expresado, dividido, ocupamos el operador división, el contenido de la celda A2. Una vez que se ha capturado la fórmula, podemos dar Enter y de esta manera podemos obtener el resultado de
2 unidades, que sería 10 entre 5. Un último ejemplo, vamos a colocar el resultado aquí, es decir, en la celda B12, y ahora quisiera expresar que la celda B2 se va a multiplicar consigo mismo, es decir, que vamos a hacer la operación multiplicación y ocupamos el signo de multiplicación aquí de la hoja de cálculo, que es el asterisco, y por lo tanto volvemos a escribir la celda para que tengamos el número 10 por 10. ¿Sí? Entonces este resultado nos va a dar 100. Voy a cambiar el color indicando los resultados. En este caso daría 100, aquí daría como resultado 2 y aquí daría como resultado 15. Pero notemos que estos resultados se originan cuando se da Enter después de escribir la fórmula. Una vez que se ha explicado de manera muy general cómo se utiliza la hoja de cálculo para escribir fórmulas, veamos ejemplos de cómo escribir secuencias numéricas en la hoja de cálculo. Y este tema estaría relacionado con lo que se ha visto previamente. Vamos a realizar 4 ejemplos de expresar secuencias numéricas en la hoja de cálculo. Notemos que se tiene aquí una secuencia de 5 elementos, aquí se tiene una secuencia de 7 elementos, y chequemos que esas secuencias, independientemente de cuál sea, tienen un patrón. Por ejemplo, aquí va creciendo de 1 en 1, aquí va disminuyendo, aquí va aumentando de 5 en 5, aquí va disminuyendo de 100 en 100. Deseamos expresar entonces esta secuencia en cada una de las celdas de la hoja de cálculo. Ese sería el ejercicio a realizar en la hoja de cálculo. Vamos a tener una estrategia que vamos a emplear en la hoja de cálculo. Cada número entonces lo vamos a colocar dentro de una celda en cualquiera de estas secuencias, y vamos a tener que escribir como dato el valor inicial. En este caso, del caso A, tendríamos que escribir el valor numérico 1, del caso 2 sería 10, del tercero sería 100 y menos 500. Y los datos subsecuentes ya no se van a escribir de manera explícita, se van a obtener a través de fórmulas de la hoja de cálculo. ¿Y cómo vamos a escribir las fórmulas? Notemos el patrón de crecimiento de cada una de las secuencias. Por ejemplo, aquí va creciendo de 1 en 1, y entonces vamos a ocupar el resultado de esta celda y le vamos a sumar una unidad. Por lo tanto, tendríamos esta fórmula en la hoja de cálculo. Si tratáramos de escribir el valor 3, entonces escribimos el valor de esta celda más el resultado de 1, y así de manera sucesiva. Otro ejemplo, podemos observar que esta secuencia va disminuyendo de 100 en 100, por lo tanto vamos a obtener este dato con la referencia de su celda y le vamos a restar 100 unidades. Aquí en este caso, cada resultado va a ser la referencia de la celda anterior menos 100 unidades, y de esta manera se van a obtener los datos de la secuencia numérica. Veamos cómo se realizaría este proceso en la hoja de cálculo. Abrimos una hoja de cálculo. Existen diferentes hojas de cálculo, la que ofrece la compañía Microsoft, que se llama Excel, la que ofrece Google, que es la que estoy utilizando ahorita, se llama hoja de cálculo de Google, y también existe una que ofrece, por ejemplo, LibreOffice. Vamos a utilizar la que te ofrece Google, debido a que la podemos descargar si tenemos un teléfono celular, o la podemos utilizar directamente de las aplicaciones de Google si lo hacemos a través de una computadora. Para esta actividad utilizo una computadora y la hoja de cálculo de Google que viene en las aplicaciones. Hemos escrito las secuencias que propuse aquí en diferentes renglones, y
Notemos que le he puesto que la secuencia representa los datos de una variable. Esto no es necesario, pero lo escribo de esta manera porque voy a ocupar esta información como variable para la segunda parte de la explicación. Lo que habíamos comentado que en la estrategia es que se va a escribir el valor inicial de la secuencia. Por ejemplo, del inciso A sería el 1, del inciso B sería el 10, del inciso C sería el valor 100 y del inciso D sería menos 500. Notemos que aquí se tienen los datos ya escritos y se les puede dar un formato utilizando las herramientas de la hoja de cálculo. En este caso lo selecciono y busco la opción de centrar los datos. Se utilizó este icono donde se utilizó la parte de centrar la información numérica. Y bueno, continuando, notamos que los siguientes datos a partir del segundo en adelante se va a escribir a través de una fórmula, y como comentamos va a ser la celda anterior más su incremento. En este caso, como la secuencia va aumentando de 1 en 1, vamos a escribir entonces el signo de igual y la celda donde está el dato inicial. En este caso sería la celda B2, y de aquí le agregamos la operación aritmética que queremos realizar. En este caso sería una suma de una unidad. Notemos que con esto, cuando aplicamos Enter, tenemos el valor de 2. De forma análoga podemos observar que podemos escribir el siguiente dato, es decir, el valor 3, con una fórmula, es decir, la celda anterior, que en este caso será la celda C2, más el incremento en 1. En este caso tenemos el valor de 3. De esta forma podemos ir obteniendo los siguientes datos: el signo igual, la celda anterior, que en este caso es la celda de 2, lo tenemos que sumar con el valor de 1. De esta manera tenemos el valor de 4. De forma parecida, continuamos y sería la celda anterior, que sería la celda E2 más una unidad. De esta manera notamos que se tienen los datos numéricos obtenidos a través de una fórmula. Estos datos visualmente son valores numéricos y se pueden diferenciar que los datos fueron datos numéricos o datos obtenidos con una fórmula si nos colocamos en una celda. Notemos que al seleccionar una celda nos aparece aquí su valor numérico, mientras que si me sitúo por ejemplo aquí, notamos que en lugar de dar el valor numérico aquí en esta parte, me da cómo se obtuvo dicho valor numérico. De esta manera podemos observar los valores numéricos que se obtuvieron a través de una fórmula y los valores numéricos que se ingresaron directamente desde el teclado. Veamos ahora el segundo ejemplo. Notemos que esta secuencia numérica viene descendiendo de 1 en 1, es decir, se le está restando una unidad. Por lo tanto, podemos escribir la fórmula. Comenzamos con igual y entonces seleccionamos la celda, que en este caso sería la celda B3, y se le va a restar una unidad. Notemos que con esto tenemos el valor numérico de 9. Podemos hacer el procedimiento así como lo explicamos anteriormente, pero si lo hiciéramos de esa manera siempre sería un proceso muy tardado. La hoja de cálculo me permite escribir fórmulas para muchos datos de una manera muy rápida. Te voy a explicar el método que se utilizaría con teléfono celular. Voy a seleccionar la celda, voy a seleccionar copiar. Posteriormente, después de copiar, ahora voy a seleccionar, arrastrando una celda, voy a seleccionar varias celdas y me voy a situar en la primera celda. Voy a dar selección de pegar. ¿Qué va a pegar? Bueno, va a pegar la fórmula contenida en la celda C3. Y en este caso observemos que automáticamente se escribieron las fórmulas
de dicha secuencia. Entonces notamos que escribió el 8, el 7, el 6, el 5 y el 4 como lo estábamos solicitando. Notemos que este valor se obtuvo con la celda anterior menos 1, este dato se obtuvo con la celda anterior menos 1 y así sucesivamente. La celda E3 menos 1, la celda F3 menos 1. ¿Sí? Entonces notemos que de esta forma podemos hacer fórmulas de manera muy rápida. Se puede reducir el tamaño de las celdas si nos situamos en la parte superior junto a las etiquetas y nos aparece una flecha que cambia de forma. Aquí es un puntero y después aparece una doble flecha. Si seleccionamos y arrastramos, de esta manera notamos que el tamaño de la celda cambia de tamaño. Vamos a hacer lo mismo con las otras para que le demos formato a nuestro documento. También podemos hacer que todos los datos de la tabla queden centrados en las celdas, y para este fin se utilizaría este icono, la opción de centrar. De esta manera tenemos que se van a centrar estos datos. También se puede cambiar la presentación de dicha tabla. Por ejemplo, podemos hacer que esta columna cambie de color, ocupando por ejemplo este icono. Lo voy a colocar por ejemplo en amarillo. Podemos entonces cambiar este otro para diferenciar. Vamos a colocar por ejemplo color naranja, y en medio podemos también cambiar no el fondo sino los valores numéricos. Por ejemplo, de la secuencia numérica puedo cambiar el color. Este icono le voy a cambiar a color, por ejemplo, rojo. Notemos entonces que cambió el color. Y así de esta manera podemos personalizar la presentación de nuestras tablas. Por ejemplo, aquí puedo cambiar el color, por ejemplo, a verde. Ponerle negritas para que se vea un poco más, y también puedo cambiarle el fondo. Por ejemplo, lo quisiera cambiar a un color amarillo claro. De esta manera notemos que estaríamos dándole presentación a nuestras tablas. Veamos ahora el siguiente ejemplo, donde tenemos una secuencia numérica desde 100 hasta 150. Colocamos el valor inicial y, como hicimos en el caso anterior, vamos a escribir la fórmula, que en este caso sería la celda de referencia, es decir, la celda donde voy a tomar el dato, que en este caso sería 100, que ocupa la posición B4, y le voy a colocar el incremento de 100 para pasar a 105. Se le requiere sumar 5 unidades, y por lo tanto tenemos que al dar Enter tenemos el valor 105. De la misma forma, cuando copiamos y luego pegamos, por ejemplo aquí, obtendríamos que se está copiando la fórmula, y entonces tendríamos el tercer valor. Y para no hacer este procedimiento de uno en uno, vamos entonces a copiar la fórmula y después vamos a seleccionar, vamos a arrastrar y vamos a obtener las celdas donde voy a colocar la fórmula. Me voy a la primera posición, aquí ya en este caso se borró, coloco, selecciono la celda y coloco pegar. En este caso notemos que se estaría escribiendo hasta el número 150. En este caso me pasé, puedo borrar sin ningún problema, suprimiendo, y entonces tenemos la secuencia numérica que va creciendo de 5 en 5 hasta llegar hasta el número 150. Hagamos un proceso similar para el número 500. Colocamos el valor inicial, que es el menos 500, y escribimos la fórmula. En este caso sería la celda que ocupa el valor menos 500, que sería B5, y su modificación, es decir, la operación requerida para pasar de menos 500 a menos 400. Y en este caso sería una suma de 100 unidades. Por lo tanto,
notemos que cuando le damos Enter, nos da el resultado de menos 400. Y de manera análoga podemos copiar y después seleccionamos dónde se colocará la fórmula. Y comenzando desde la primera celda, es decir, ponemos pegar y tendríamos entonces dichos valores numéricos. Notemos que aquí, en este caso, queríamos la secuencia numérica de menos 500 hasta 500 y aquí pues me estoy pasando, ¿no? Entonces podemos igual seleccionar estas dos y después suprimir. De esta manera notamos que podemos usar las secuencias numéricas en la hoja de cálculo. Aquí es importante que estos valores los podemos asociar a una variable. Esto lo ocuparemos en el siguiente ejercicio. Como segunda parte de este video explicativo, ahora vamos a expresar variables y su expresión algebraica. Entonces, como la variable toma diferentes valores, la expresión algebraica, que es donde está involucrada, tomará también diferentes valores. Vamos a escribir cómo sería la sustitución de estos valores en la expresión algebraica, pero a través de la hoja de cálculo. Notemos que de esta expresión algebraica se van a obtener 5 valores diferentes. Para esta expresión algebraica se van a obtener más de 5, en este caso sería desde 7 hasta 47, cuando se sustituye este valor en la expresión algebraica. Y en esta expresión vamos a sustituir 20 valores, es decir, del 1 al 20. Si regresamos a la hoja de cálculo, vamos a escribir estos ejercicios para realizar en la hoja de cálculo. Se han escrito los ejercicios que se habían comentado en la hoja de cálculo. Este sería el primero, segundo y el tercero. Lo vamos a representar mediante tablas horizontales cada uno de ellos. Y notemos que en cada uno de ellos hemos puesto la variable, la etiqueta variable y la expresión algebraica. En este caso aquí es la variable x y en estos lugares vacíos se van a colocar sus valores numéricos. El primero va a ser un valor numérico y los siguientes van a ser a través de una fórmula. Lo mismo para los ejemplos subsecuentes. El valor inicial de la variable entonces sería 8 y los valores siguientes serían a través de fórmulas. Pues en este caso sería igual la celda que contiene este dato, que es la celda C2, más la operación que se hace para llegar del 8 al 12. Pues en este caso sería más 4. De esta manera obtenemos el 12 y hacemos lo mismo para las siguientes dos celdas que nos faltan. Copio la información y posteriormente selecciono los datos y se está haciendo la copia de esos valores numéricos. Entonces aquí tenemos lo que hicimos en la parte anterior y ahora lo que vamos a hacer es escribir esta fórmula y se va a sustituir el dato que tenemos en dicha fórmula, es decir, cada dato se va a sustituir en la fórmula que estamos indicando. Notamos entonces que la fórmula comienza con el igual y de aquí indica la fórmula que debemos de escribir el menos 3. Vamos a multiplicar por x, pero x es el valor de la celda. Escribo el signo de operación que es el asterisco por x, que en este caso sería la celda de C2. Y posteriormente le debo de restar 200 unidades. De esta manera notemos que nos daría el resultado de menos 224. Hacemos lo mismo para los casos siguientes. Copiamos este valor y seleccionamos las celdas donde vamos a pegar y posteriormente en la primera celda pego la copia de la fórmula. Entonces notemos, como habíamos explicado, aquí estaríamos, si seleccionamos esta celda, aparecería en la parte que dice f de x la fórmula que me representa dicho valor numérico. De esta manera tendríamos las sustituciones de estos valores en esta fórmula de una manera automatizada con la hoja de cálculo.
Hagamos lo mismo ahora para la expresión algebraica x al cuadrado menos x. Vamos a sustituir los datos 7, 12, 17 hasta llegar al 47. Y vamos entonces a escribir primero estos datos numéricos. Comenzamos escribiendo el valor inicial, que en este caso es 7, y posteriormente la fórmula que me originaría el 12, el 17 y así sucesivamente. Comenzamos entonces con el igual. Después seguiría la celda que contiene la información numérica y en este caso sería la celda C7 y le voy a sumar 5 unidades. De esta manera tenemos el valor de 12. Notemos que para obtener el 17 le tengo que sumar 5, es decir, tengo que aplicar la misma fórmula. Por lo tanto voy a copiar la fórmula y la voy a pegar en todas las celdas que voy a seleccionar. Me dirijo a la parte inicial y pego la fórmula. Notemos entonces que de esta forma estaríamos colocando los valores de la variable. Ahora estos datos numéricos que hemos colocado los vamos a sustituir en esta fórmula, donde x en este caso va a ser el contenido de la celda, es decir, la referencia a la celda. Entonces vamos a escribir igual, para iniciar la fórmula, x al cuadrado significaría el valor numérico que contiene la celda multiplicado consigo mismo, es decir, entonces sería C7 multiplicada consigo mismo y posteriormente le voy a restar el mismo valor numérico que está en la celda C7. De esta manera notemos que nos daría un resultado de 42 unidades. Copiando y pegando tendríamos el resultado. Nuevamente voy a copiar, selecciono celdas, donde voy a pegar la fórmula y después pegamos en la primera posición. Entonces tendríamos que la expresión algebraica x al cuadrado menos x vale 2162 cuando la variable x toma el valor de 47. La expresión algebraica vale 462 cuando la variable toma el valor numérico de 22 unidades. De manera parecida vamos a realizar lo mismo para la siguiente expresión. Para este último ejemplo vamos a colocar los valores de la variable que son desde 1 hasta 20. Entonces vamos a expresar el resultado aquí del valor inicial, que es 1. Damos enter y después vamos a escribir por medio de fórmulas los siguientes valores. Comenzamos con el igual, escribimos la celda donde está el valor numérico, que sería la celda C12. A ese valor se le va a sumar una unidad para que pasemos del 1 al 2. Con esto tenemos el valor 2 y copiando y pegando podemos copiar la fórmula en todas las casillas siguientes. Pegamos y tenemos entonces de aquí de 2 al 15. Entonces me faltarían otros valores, vamos a agregarlos. Llegamos al 16, faltarían otros 4. Vamos entonces a seleccionar 4 celdas más y copiar la fórmula. Entonces tenemos entonces 17, 18, 19 y 20. Bueno, una vez que ya se tienen los valores de la variable, ahora esos valores se van a sustituir en la expresión algebraica. Notemos que la expresión algebraica sería una división. Notemos que cambié la expresión algebraica debido a que había reescrito la expresión algebraica anterior. Tenemos esta multiplicación y después una división, ¿sí? Entonces el valor numérico se va a multiplicar por 3 y después se va a dividir entre 4. Ya que se tienen los valores de la variable, entonces vamos a construir esta fórmula. Entonces vamos a comenzar con el igual. Vamos a escribir el valor 3. Como se está multiplicando, voy a ocupar el signo de operación de la hoja de cálculo, que es el asterisco, y posteriormente colocar el valor numérico. Pues en este caso notamos que el valor numérico está en la posición C12. Entonces escribimos C12 y posteriormente, después de multiplicar, tenemos que dividir entre 4. De esta manera
notamos que el resultado inicial es de 75 centésimos. De manera análoga, vamos a copiar la fórmula en todas las celdas que siguen. Por lo tanto, primero selecciono el total de celdas donde vamos a ocupar, en este caso sería este aquí, y me regreso a pegar la fórmula en la primera posición. Tenemos entonces que se está pegando la fórmula. Veamos que el 8.5 se obtuvo de 3 por la celda anterior dividido entre 4. Y bueno, de esta forma estaríamos terminando la explicación de cómo escribir expresiones algebraicas mediante la hoja de cálculo. Este tema es muy importante en muchas áreas de estudio. Espero que se haya entendido. Les agradezco su atención. Buen día.